A Contramano. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa, del que desconocemos un montón de cosas y queremos saber, pero que augura ser muy interesante. Vos sabés que a Patricia Pintos, que es una geógrafa que a nosotros nos interesa un montón, la sacamos al aire muchas veces. Bueno, hete aquí que ella y una compañera que también es de Fuste son coordinadoras de un libro que salió hace poco que se llama Naturalezas Neoliberales. ¿Con quién vamos a hablar? Como te dije, es Patricia Pintos. Ella es geógrafa, docente e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata. Y además, Sofía Astelarra, que es socióloga, investigadora y docente de la UBA y de la UTN. Vamos a tener seguramente una charla fantástica. ¿Cómo les va? Simón la saluda. ¿Qué tal, Simón? Buen día. Muchas gracias por llamarnos en ocasión del libro. Por favor, Hola. más que merecido. Muchas gracias, Simón, por dar ahí difusión y convocarnos a esta conversación. Buenas tardes. Un gran placer. Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos, a organizarnos. Arrancamos con Patricia. Ustedes son coordinadoras de este libro. ¿Qué es lo que significa ser coordinadora? ¿En qué consiste el libro también? Bueno, es una figura que también podría asimilarse a la clásica del compilador, de las personas que en pos de organizar un texto en relación a un cierto tema, coordinan quiénes serán los autores y autoras que participarán en el libro con sus textos, con sus aportes, como digo, a los fines de estructurar un texto sobre un tema convocante. En este caso llamamos Naturalezas Neoliberales al libro, pero tiene un subtítulo que es bastante más explícito, que es conflictos en torno al extractivismo urbano inmobiliario, porque la idea es poner de alguna manera en debate un modelo de desarrollo que se ha instalado en los últimos años en la Argentina, en nuestro país, muy particularmente en la región metropolitana de Buenos Aires, pero que ahora comienza a difundirse a toda la geografía nacional. Ya no hay cuestiones de escala, digamos, que estén intermediando el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios sobre áreas frágiles ambientalmente. Y tenemos en el libro una cantidad de casos, se abordan una cantidad de casos en localidades de diferente escala, pero que hablan de un denominador común, que es el avasallamiento de la naturaleza por parte de emprendimientos, desarrollos, una tendencia a los desarrollos inmobiliarios, fundamentalmente de tipo cerrados, que tienen la naturaleza como un atributo central en lo que son los procesos de comercialización, sintéticamente, digamos. Perfecto. Y decime, Sofía, contanos algunos de esos casos que están incluidos en el libro. Bueno, y una cosita que me quedé pensando en esto que señalaba Patricia de la compilación. Dime. Nosotras también, digamos, el rol que asumimos en el armado del libro fue justamente pensar, por un lado, este proceso que comentaba Patricia y los casos que componen el libro, que no son la totalidad de los casos a nivel nacional. Digamos, uno de los primeros objetivos que tuvimos fue rastrear, digamos, o más que rastrear, que estén presentes los casos emblemáticos del área metropolitana de Buenos Aires, que son justamente esos conflictos que empiezan a tensionar este modelo de desarrollo en sus propios inicios, ¿no? Hay un artículo que trabaja sobre la cuenca del río Luján, con el caso de Tigre y de también Campana y cuenca del río Luján en general. Otro de los casos es también en Tigre, otro caso vinculado a una organización que se llama Punta Querandí, o es ubicada en el sitio Punta Querandí. Después hay otro caso que está vinculado a otro conflicto que hubo en el área metropolitana, en Laguna de Rocha,
otro conflicto que hubo también en toda la zona de la costa y la ribera de Quilmes. Esos son algunos de los casos del área metropolitana de Buenos Aires, que están principalmente vinculados a áreas frágiles, como decía Patricia, que son zonas de humedales o áreas costeras, digamos, ¿no? De humedales tanto isleños, como en el caso del delta del Tigre, o humedales continentales, como el caso de Laguna de Roche, por ejemplo, y todas las áreas de costa, ¿no? Y de las riberas. Y otra característica que también decidimos que sea una de las marcas, digamos, de las apuestas y de las marcas del libro en esta compilación, es que justamente como Patricia y yo nos autodefinimos, nos consideramos investigadoras anfibias, que Muy es un bueno. término que es un término que acuñó Maristela Svampa hace muchos años, que tiene que ver con justamente quienes trabajamos en el ámbito académico, transitamos los mundos académicos, pero también transitamos los mundos activistas o las militancias, ¿no? No solo hay un compromiso con la teoría crítica, el pensamiento crítico, sino también hay un compromiso con las organizaciones, con el activismo, entonces por eso lo anfibio, ¿no? Habitamos esos distintos territorios y territorialidades. Entonces queríamos que el libro tuviera también esa impronta. Por lo tanto, los capítulos de la compilación han sido escritos también por activistas o por, digamos, los propios protagonistas de esos conflictos, ¿no? En algunos casos, los propios protagonistas únicamente, o en algunos casos también con algún académico, académica, compañero que ha venido trabajando también desde ese compromiso, ¿no? Y en otros casos, en otros artículos se ha hecho una lectura transversal de, por ejemplo, los mecanismos del extractivismo urbano inmobiliario, cómo han transitado o atravesado los diferentes conflictos a lo largo del país, o un análisis sobre las distintas leyes vinculadas a ecosistemas frágiles como los glaciares, los bosques y los humedales, ¿no? Y bueno, cerrando un poco ahí tu pregunta, ya te dije 3 casos, pero también no solo tomamos humedales, sino también hay un caso en la Patagonia que vincula el área frágil del avance, digamos, inmobiliario sobre áreas de bosques, y también otro caso en Córdoba que vincula también el avance inmobiliario sobre áreas serranas, ¿no? Ecosistemas de sierras. Otro de los casos está ubicado en la albúfera de Mar Chiquita, que es un tipo de humedal también, acá en provincia de Buenos Aires. Y también hay otro caso que está vinculado a, digamos, las áreas metropolitanas de Gran Resistencia y Gran Corriente. ¿Y qué más? A ver si me olvido algo. Bueno, otro de los casos, que es un caso emblemático, por la multiplicidad de casos ambientales emblemáticos, es el caso de Gualeguaychú, de amarras de Gualeguaychú específicamente. Bueno, la costa ya lo dije y creo que no me estoy olvidando de ninguno. No. Bueno, esos son los casos, digamos, que hemos tomado para el libro, para, digamos, tratar de ampliar la escala metropolitana para una escala nacional, digamos. Perfecto. ¿Y la parte de extractivismo urbano estaría plasmada en qué casos, Patricia? Bueno, nos referimos a extractivismo urbano para asumir una categoría que es bastante bien conocida y discutida, no solamente en el mundo académico latinoamericano, sino también de las organizaciones sociales y de los movimientos socioterritoriales, que es el extractivismo en términos amplios, ¿no? Como para dar cuenta de procesos de despojo que se dan en relación a ciertas dinámicas productivas que son más conocidas para el caso de la megaminería o de la explotación de petróleo o de combustibles no tradicionales o del agronegocio o de la explotación forestal. Y lo quisimos llevar hace unos años, que empieza a hablarse de algo parecido para el extractivismo urbano. Esto lo vienen trabajando Maristela Svampa y Enrique Viale desde hace algunos años, para referir también a otras formas de despojo que se producen no en áreas rurales, sino en áreas urbanas, donde el despojo que se aplica es o de la utilización mercantil del espacio público,
o del favorecimiento de ciertas políticas urbanas gestadas al calor de modelos neoliberales que involucran a ciertos sectores, los sectores más dinámicos del mercado desarrollador inmobiliario, en detrimento de las mayorías. En esos casos hablamos de extractivismo urbano o inmobiliario, ¿no? Lo hemos complejizado un poquito más al introducir el concepto de lo inmobiliario, porque entendemos que no solamente la ciudad es el objeto de despojo, sino que hay un actor dominante en todos estos procesos, que es el mercado desarrollador inmobiliario, que cada vez ha ido autonomizándose más de las regulaciones, de los procedimientos instituidos en las ciudades, para lograr una dinámica expansiva muy a la medida de sus pretensiones, digamos, ¿no? De las pretensiones mercantiles. Entonces, todos los casos que se analizan en el libro tienen un poco esta condición, la de generar procesos de transformación muy profundos que afectan a ecosistemas o ambientes de la naturaleza, en casi todos los casos, pero que tienen a el mercado desarrollador inmobiliario en alianza con los actores gubernamentales en los protagonistas principales de esas transformaciones. Y como decía Sofía antes, la contracara de este proceso mercantilizador, que tiene una clara matriz neoliberal, digamos, en su concepción, es la de la producción de toda una serie de eventos de resistencia gestados por movimientos socioambientales, socioterritoriales, que frente a la sinrazón de estas prácticas extractivistas tratan de poner de relieve la vulneración de derechos ambientales y sociales que les conciernen, digamos, ¿no? Entonces hay en el libro una suerte de esa doble lectura, ¿no? Entre entender que estamos siendo presas de procesos de despojo, procesos extractivistas, por un lado, pero que por el otro lado existen territorios de vida que son fuertemente defendidos y reclamados en su esencia por los actores sociales que viven en ellos. Y ese es un poco el diálogo que que intenta establecer el libro en la mayoría de sus capítulos. Perfecto. Decime, Sofía, vos hablabas de dos áreas de acción, el activismo por un lado y la teoría por el otro. En tu opinión, sé que ustedes se autotitularon anfibias, así que abrevan en ambas aguas. Ahora, ¿existen diferencias entre esas aguas? Normalmente los activistas hacen un enfoque muy diferente a los teóricos, ¿y en qué? Es interesante tu pregunta. Me parece que tiene que ver con, por un lado, con los mundos, digamos, en los que se está transitando, ¿no? Hay una cuestión clave que planteamos en el libro, que es justamente esta, ¿no? El avance del desarrollo inmobiliario y el consecuente extractivismo urbano inmobiliario generó inmediatamente la conflictividad, ¿no? Y esa conflictividad tiene que ver con que en los territorios hay, por un lado, organizaciones sociales preexistentes o ambientales preexistentes de larga data, como el caso de Tigre. En otros casos no, esas organizaciones emergen, digamos, al calor de advertir el impacto ambiental, el impacto social o el despojo, la destrucción de los ecosistemas de los cuales habitan, ¿no? Que no necesariamente son ecosistemas entre comillas prístinos, sino muchas veces son áreas urbanas de humedales que igual son utilizadas por los sectores o las comunidades que viven ahí, ¿no? Como las zonas de costas, ¿no? Que muchas poblaciones locales los habitan cotidianamente, ¿no? Entonces, frente al avance de estos emprendimientos que producen justamente el despojo, el desplazamiento de las comunidades o directamente la transformación drástica de esos ecosistemas por el tipo de
de modo de operar y de producir en los territorios, ¿no? Para poder construir los barrios cerrados, por ejemplo. Cuando advierten eso, inmediatamente se constituyen organizaciones sociales que producen conocimiento a partir de esos conocimientos locales, ¿no? Pero esos conocimientos también están atravesados justamente por la dinámica de la contienda o en algunos casos la confrontación y en otros casos el hacer, digamos, las denuncias a los distintos organismos gubernamentales, hacer la difusión de las actividades en los medios de comunicación o la articulación con otras organizaciones para comprender. Entonces, la producción de conocimiento está muy ligada a una producción de conocimiento activista que también se va, digamos, de algún modo, que va generando reflexión, que va generando una teorización propia, ¿no? En muchos casos, esos conocimientos están en diálogo con sectores académicos más o menos comprometidos, ¿no? Para poder, digamos, dar cuenta y comprender esa problemática que en un principio puede aparecer como un problema ambiental local, que después cambia a la escala y empieza a generar un conflicto ambiental, ¿no? Cuando hablamos de conflictos socioambientales o territoriales o conflictividad en general, estamos hablando de que eso sale a la escena pública, ¿no? No es un conflicto uno a uno, sino que se visibiliza, ya sea a través de denuncias a los distintos organismos, denuncias públicas en los medios o intentos de diálogo con esos sectores o de confrontación, ¿no? Entonces, cuando esos conflictos se hacen públicos, también aparece esta dimensión de ir produciendo conocimiento para comprender la problemática, ¿no? Ahí puede o no, según el caso, haber diálogo con los sectores académicos. Pero hay mucha producción de conocimiento local que es muy desvalorizada a nivel gubernamental, por ejemplo, porque no se escucha. A nivel académico, la academia tiene sus propios modos de producción de conocimiento, de validación, entonces también muchas veces los tiempos de la academia, los tiempos del activismo no necesariamente se encuentran, son ritmos y temporalidades que a veces son disonantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la academia no podemos escribir un paper y difundirlo antes de que ese paper sea publicado. Entonces, por ahí el paper tarda un tiempo que, no sé, que los actores en el territorio es muy, muy largo. Por ejemplo, tardamos muchos años en armar este libro. Sí, bueno, el pecado de creo Andrés que, Carrasco, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Hay muchos casos y muchos ejemplos. Bueno, creo que eso es una de las cuestiones, digamos, los modos de validación de la producción científica tienen otras temporalidades y otras reglas, ¿no? Por eso el ser anfibias es que podemos transitar esos dos territorios con las complejidades, a veces las contradicciones, las tensiones, ¿no? Y muchas veces las satisfacciones también, ¿no? O lograr producir conocimientos que pongan en diálogo, ¿no? Desde la ecología política se habla de diálogo de saberes, cuando se logra producir un nuevo conocimiento en el cual los distintos tipos de saberes pueden dialogar entre sí, traducirse, comprenderse y generar un nuevo conocimiento, ¿no? Y hay, bueno, algo de eso como una apuesta política, epistemológica también, ¿no? Perfecto. Patricia, a ver, en tu opinión, en los casos que ustedes han rescatado y en todos los casos que han llegado a su conocimiento a lo largo de toda de toda tu vida dedicada a esto, también para que vos pienses, Sofía, estos atropellos neoliberales, por decirlos sin matices, ¿cuándo triunfan? ¿Y cuándo no triunfan? ¿Cuáles son los factores que impiden un triunfo rápido, en tu opinión? Diría que lamentablemente en el actual contexto de cosas, y actual no me refiero al año 2023, tal vez diría desde que el neoliberalismo es tal, lo que fue cambiando es una suerte de delegación por parte del Estado de muchas de sus prerrogativas de control, de gestión, de planificación a las dinámicas del mercado. Entonces, podríamos decir que el Estado, al relegar esto, ha depositado en las dinámicas del mercado un poco esas prerrogativas. Y por lo tanto podríamos decir que en general
por regla general, el triunfo está, si existiera, en los términos en que lo estamos hablando, Obvio. está en estas dinámicas, ¿no? Vemos procesos de transformación, de devastación, de destrucción, de despojo, O de sea que desplazamiento. el Estado, si no es cómplice, es partícipe necesario, diría un abogado, ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho, digo, desde el desmontaje de lo que se llamaba el estado de bienestar, diría unas 4 décadas atrás, donde el Estado tenía un fuerte componente de regulación, planificación, control de los procesos, es decir, era un actor central en estos procesos. Bueno, desde el desmontaje de los institutos del estado de bienestar, ha ido ganando preeminencia las propias dinámicas del mercado y el Estado ha ido acomodándose. Yo digo siempre que el Estado actúa como facilitador de esas dinámicas del mercado y por lo tanto tiene un papel determinante en el éxito de estos procesos de despojo y destrucción, ¿no? ¿Y qué Y es lo que cuando hace tiene, que... Perdón, continúa esa parte de la no, labor. Dale. para cerrar un poco tu consulta, decías, ¿cuándo esto no es exitoso o fracasa? En general, y lamentablemente, esto ha quedado un poco en manos de los sectores que tienen capacidad de levantar una voz frente a tanto desatino, ¿no? En principio, como bien decía Sofía cuando hablaba de cuáles son los escenarios en los que se confronta. Por un lado, las organizaciones socioambientales levantando su voz, cada vez han ido ganando más terreno. Los conflictos han ganado en visibilidad pública y en muchos casos la alianza entre las organizaciones socioambientales, los movimientos socioterritoriales y la justicia ha dado como resultado algún tipo de éxito, vuelvo a decir, poniendo éxito entre comillas, que significa, por ejemplo, paralizar un emprendimiento, establecer medidas cautelares de diverso tipo, o fallos históricos como el de Amarras de Gualeguaychú, que está citado en el libro, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y aplicando algunos principios del derecho internacional, le ha exigido la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Buenos Aires que vele por la protección de sus recursos hídricos, digamos, ¿no? Entonces esas son como los triunfos, si se quiere, de estos procesos de confrontación entre algo que aparece como naturalizado, que es la transformación casi sin limitaciones de la naturaleza, y los límites que pudiera estar imponiendo la sociedad civil organizada a través de la movilización, el reclamo y la judicialización, que en definitiva de eso se trata, de muchos de estos desatinos. A ver, Sofía, clarísimo, Patricia. Sofía, ¿y cuál es el rol, en tu opinión, de la prensa grande, la hegemónica, en estos movimientos de fuerzas? Bueno, en muchos casos de silenciar los conflictos, ¿no? Porque hay algunos conflictos que hasta que logran llegar a la escala nacional tienen que haber generado un nivel de conflictividad alto, ¿no? Muchas veces los conflictos permanecen a nivel, digamos, o local o a nivel regional y no logran escalar a nivel nacional en los medios de comunicación, ¿no? Creo que un gran logro que han tenido justamente las organizaciones ha sido romper esa barrera de silencio, digamos, porque si pensamos que, por ejemplo, la noción de humedales que, digamos, se pone en debate fuertemente a partir de las quemas en el año 2020, pero ya era una noción que venía siendo fuertemente debatida y digamos, puesta en agenda dentro de las agendas de los medios de comunicación a partir de varios conflictos y sobre todo los conflictos con los avances de los barrios cerrados en toda la cuenca del río Luján, ¿no? Y eso fue un gran logro de las organizaciones ambientales de lograr, digamos,
ir permeando poco a poco los medios de comunicación hegemónicos. Y planteando un tema que era, digamos, la noción de humedales en sí misma, ¿no? Saliendo del ámbito académico y poniéndola en el ámbito público, ¿no? No solo como un ecosistema igualmente relevante como los bosques, que tienen mucha más reconocimiento social y prensa, sino todas las problemáticas asociadas a la amenaza de estos ecosistemas, por ejemplo, el avance de los barrios cerrados y sus consecuencias, como fueron, por ejemplo, las grandes inundaciones del año 2014-2015, ¿no? Y bueno, creo que el poner en agenda la noción de humedales, su importancia en términos ecosistémicos y sociales y aquellos tipos de producción que vienen amenazándolas, ha sido un gran logro de las organizaciones, y a la vez, en paralelo con esto, la problematización en torno a este avance del extractivismo urbano inmobiliario, que también es un logro de las organizaciones, ¿no? El lograr permear los medios de comunicación y poner en evidencia esas consecuencias negativas y esa conflictividad, ¿no? Después todo lo que acaba de mencionar Patricia, que tiene que ver con las productividades que tuvieron esos logros de las organizaciones. Pero bueno, en algunos casos, digamos, es complejo que pueda trascender de la escala nacional en los medios hegemónicos, ¿no? Cuando logra llegar a esa escala, ahí el conflicto puede tomar una dimensión más potente o por lo menos influir políticamente en una salida que sea, entre comillas, exitosa, o una salida que de algún modo ponga algún tipo de límite a este tipo de procesos, ¿no? A ver, Patricia, ¿querés agregar algo que no haya salido en la charla para cerrarla? No, solamente agradecerte, Simón, por esta posibilidad de comentar un poco los contenidos y un poco la apuesta que supone este libro con el que venimos trabajando desde hace un par de años con Sofía, y que pronto lo estaremos presentando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en La Plata. Haremos un par de presentaciones para, bueno, esperando además que el libro sea no solamente un material de consulta a nivel académico, sino que también tiene una suerte de expectativa de servir de material a los fines pedagógicos para las propias organizaciones sociales y movimientos socioterritoriales que pudieran interesarse en él. Perfecto. ¿Y vos, Sofía, querés cerrar con algo? No, también agradecerte el espacio y las preguntas que nos permitieron ahí desplegar cuestiones fundamentales que trae el libro para el debate. Y no, creo que además de lo que ya mencionó Patricia, nada más que agradecerte por el tiempo y el espacio. Por favor, un gran placer y muy merecido. Téngannos al tanto cuando vayan a presentar el libro y lo subiremos a nuestras redes. Les mandamos un abrazo muy grande a ambas y ojalá tengan todo el éxito que se merecen con esta idea que largaron a la sociedad. Ojalá se replique y sirva para grandes cosas. Bueno, muchas gracias, Simón. Gracias, Simón. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!